Perfecto. ¿Cómo andas, Juan? ¿Bien? ¿Qué haces, Ale? Gracias Bien, por ¿estás tomando un invitarme. matecito? Sí, estamos con ¿Te el gusta mate. tomar mate? ¿Tomás mucho mate? Soy matero, sí, ¿Sí? sí. ¿Y tomás mate mañana, tarde, noche, a Todo el toda hora? tiempo, sí. Sí. Che, qué buen gesto tuviste. Primero te hago públicamente, lo dije también acá en Neura, pero eh, rechazo y me parece horrible lo que te pasó. El escrache que recibiste públicamente y quiero decírtelo. Mirándote a los ojos me parece desagradable lo que te pasó y no me gusta que no te pase ni a vos ni a nadie. ¿Eh? Gracias, Ale. Gracias. ¿Y cómo te fue el domingo en ese encuentro que hiciste ahí en... Bueno, es algo que hacemos hace 6 años Mm, y que es un momento para nuestros compatriotas, hermanos, hermanas, los más postrados, los más descartados, que son las personas que viven en la calle. ¿Cuántos había? Y éramos en total como 4.000, debían ser 3.000 personas que no tenían para pasar la Navidad y unos 1.000 entre militantes, voluntarios, cooperativistas que estaban colaborando, etcétera. ¿Qué le llevaste? Mira, la verdad es que yo hago poco. Ujú. Es decir, el que coordina todo es el Gordo Sánchez, que es el presidente de la Federación de Cartoneros y Recicladores. Yo conocí en el año 2006 en un restaurante donde él sacaba los cartones de ahí. Y que tiene una capacidad organizativa enorme. Y después yo conseguí donaciones. Con las donaciones, bueno, sobró para preparar el festejo, pero se arma una cosa bien, bien hecha. O Te hago sea, una pregunta. ¿El cartonero nace en el 2001? eh, hay un La folclore, claro, pero la categoría, bueno, te lo pregunto categorialmente, sí, porque algún pensador podría decir, no sé, a vos te gusta tanto la filosofía como a mí, una época hace nacer una técnica o una actividad. Entonces te pregunto, siempre hubo gente que lamentablemente buscaba en la basura, sí. etcétera, etcétera, pero el cartonero es otra cosa. El cartonero es un producto de la crisis del proyecto neoliberal que encarnó Menem, que intentó continuar de la Rúa a Bullrich y Cavallo y que estalla en el 2001. Desde luego es una categoría muy característica de esa época, incluso superior a la de piquetero, porque el piquetero es un fenómeno previo. Piquetero nace, El movimiento piquetero es el movimiento de los desocupados, fíjate la palabra, de los desocupados, que en realidad eran las personas que habían sido despedidas de las empresas privatizadas, fundamentalmente de YPF. Por eso nace en Cutralcó, en el sur, y en Mosconi y Tartagal, en el norte. Los fogoneros o piqueteros eran los que cortaban las rutas reclamando la reincorporación al empleo registrado. Y durante muchos años, el movimiento de trabajadores desocupados, fíjate la palabra, planteaba, nosotros queremos la reincorporación a las empresas. Cuando el cartonero emerge como una actividad masiva, acá en el 2001. en 2001, 2002, con la devaluación crece todavía más, Técnicamente, ¿qué hacía el cartonero? ¿Qué hacía? ¿Hace lo mismo que nació haciendo? hace lo mismo, lo que pasa que en los lugares donde se pudo cooperativizar y formalizar, entre ellos la ciudad de Buenos Aires, durante el gobierno de Macri, en una negociación producto de la lucha que se generó a partir de la suspensión de lo que fue el tren cartonero. Pero para, explícame, hay cosas que para vos son Sí. absolutamente naturales, pero nosotros no sabemos. Empecemos desde el principio. El cartonero, qué saca de la El basura? cartonero que yo me encontré en el 2001, Sí. el cartonero que cambió mi vida, la cartonera que cambió mi vida, era un grupo familiar, muchas veces con los chicos a cuestas, que iban, abrían las bolsas de basura y recuperaban lo que se conoce como residuos sólidos urbanos. ¿En qué consiste? Básicamente todo lo que no es orgánico. Papel, plástico, cartón, metales, Vidrio, vidrio. vidrio. Eh, O sea, se le dice cartonero, pero se te lleva, si encuentra un pedazo de bronce o de cobre, lo carga. Desde luego, y también gran parte del material, sobre todo en esa época, eran cosas usadas que después se vendían en las ferias, en lo que se conoce como la salada, que es una denominación popular. La salada es un barrio, pero la salada tiene muchas ferias. Para, no te abras. Sí. Entonces, Tengo eso en mis manos. sí, Lo pongo lo mezclo. lo que sucedía en aquel momento, y sigue sucediendo porque existe un sector que está cooperativizado con uno que no, en un bolsón grande, iba todo junto,
y la gente se lo llevaba a su casa, en camiones destartalados o en el tren, en los trenes cartoneros. Estaba el Perdona, tren blanco y otros. el famoso tren blanco, ¿no está más el tren No blanco? está más del 2007. Ah, desde el 2007. Cuando asume Macri, Pero hace poco yo vi pasar un tren cargado pero no tiene nada que ver con ustedes. ¿O no, no? los trenes se habían puesto furgones especiales para los cartoneros porque los cartoneros copaban todo el tren. Pero había esos furgones hasta hace poco. No, ahora empezaron a haber cartoneros, que es distinto. Es decir, antes de que aparezcan masivamente los cartoneros, no es que había trenes cartoneros. Los cartoneros iban en el tren como cualquier hijo de vecino, pero iban con su carrito y su bolsón. Cuando en los trenes se avivaron, dijeron, che, esto es un quilombo, pusieron un servicio especial para los cartoneros. Eso fue lo que pasó en el 2001, 2002, 2003, hasta el 2007, que Macri acuerda con el gobierno nacional de aquel entonces, creo que era Néstor Kirchner. Me acuerdo porque un tipo que laburaba para Debido en la protesta me recibió con el arma sobre la mesa. No me acuerdo el nombre del tipo. Era el subsecretario de Asuntos Ferroviarios. ¿Qué es lo que había pasado? Decidieron de un día para el otro, gobierno nacional, estoy hablando, no gobierno de Macri, fue un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de Macri, retirar los trenes cartoneros. Yo a veces cuento esto y la gente de mi campo político se enoja porque, bueno, pero es la verdad, es lo que yo viví, yo no puedo mentir. Entonces, ¿Quién retiró los trenes cartoneros? era facultad de la Subsecretaría de Asuntos Ferroviarios. Si no recuerdo mal, el funcionario se llamaba Luna. Pero Desde luego terminó preso. ¿Pero pertenecía ¿no? al kirchnerismo? ¿A Néstor? Era un funcionario de Debido Ah, que decide retirar los trenes cartoneros, lo cual no está ni mal ni bien. Está mal cuando vos no das una alternativa. y no hubo alternativa ahí. No hubo alternativa, entonces lo que se produjo fue un movimiento muy espontáneo de la gente que viajaba en los trenes de ocupación de plazas. Es decir, ¿por qué un movimiento espontáneo de ocupación de plazas? Porque la gente juntaba durante toda la semana en una plaza, dormía en una plaza, miles de personas, esto duró un mes y medio, miles de personas juntaban en una plaza y después contrataban un flete para llevar las cosas. Perdón, ¿hoy cómo es? ¿Dónde va eso? Déjame que te termino, Sí. porque es interesante la Sí. situación de época, ¿no? Vos tenías toda la gente que venía de zona norte y de zona oeste en los trenes, y toda la gente que venía de zona sur, sobre todo Lomas y Lanús, en camiones destartalados que venían encima de los bolsones, con los pibes a cuestas. Era un laburo terriblemente peligroso, sacrificado y despreciado por un sector importante de la sociedad. Y lo que nos llevó a la militancia, muchos de nosotros, fue ver que había pibes, pibas, hombres, mujeres, chicos, revolviendo del descarte del consumismo de los sectores medios. Es decir, si hay una imagen de la injusticia social más gráfica que un pibe de tu misma edad viviendo de tu descarte, mostrámela. Yo no la conozco. Y eso fue lo que se impregnó en nuestro corazón y dijimos, bueno, este mundo no es un mundo donde nos podemos realizar como Está claro, colectividad. pero ahí coincidamos en una cosa, no es la culpa de la clase media que descarta, eso sería una culpa sistémica, es el sistema. No es un problema de culpa, es un problema de funcionamiento del sistema. Hay un Sistema, es hay un sistémico, sector es que estructura eso. Hay un sector que está integrado en la sociedad de consumo, en el consumismo, que es una enfermedad. El consumismo es una enfermedad, es una adicción al consumo. No es bueno, no es humano. Y es lo que busca, digamos, es el... El consumismo es humano. Por eso es. Juan, Bueno, es humano como todos los vicios, si se quiere. No, pero es lo más, es que es lo que el capitalismo explota. Desde Lo que luego. el capitalismo explota es ese ser que desea deseos. El ser humano es un ser deseante de deseos. No Sí. vas a parar nunca de desear. Es la condición humana. Para mí el ser humano es un animal de lenguaje que desea y que cree. 3 condiciones. Habla o tiene lenguaje, cree, puede creer en un partido político, en la libertad, en un Dios. Y el otro punto fundamental es que consume, desea. ¿Cuál es la fábrica de los deseos? ¿Cuál es la fábrica de los deseos? Eso hay que pensar. ¿Dónde está la fábrica de los deseos? ¿La fábrica de los deseos es inherente a la naturaleza humana? Desde luego que no. Es una condición cultural, o podríamos decir culturalmente impuesta. Cierto, para algunos Algunos sostienen, consumos son necesarios. Algunos sostienen que nace con la revolución industrial o con el capitalismo y Desde que se luego. acelera en los últimos años. Entonces, algunos consumos son necesarios, otros pueden ser deseos y otros son prácticamente consumos adictivos. El ejemplo más claro de un consumo adictivo es el consumo de droga. Está bien, pero te voy a poner ejemplo, Sí. no sé, no sé cuántos mates tenés vos.
¿Cuántos equipos de mate tenés? No te lo pregunto mal, No, mates debo tener 50 porque me regalan mates todo el tiempo, Está bien. pero equipos tengo 2 o 3. 2 o 3. Con uno te alcanzaría. Sí. Eso te lo explica. Remeras debe tener 10. Sí. Te estoy tirando 10. Con 5 me alcanzan. Con 3 te alcanzan. Sí. Con 3 te alcanzan. Y sin embargo, consumir es inherente al ser humano. Ahora, lamentablemente te digo, ¿cómo haces a parar eso? No, yo te lo pregunto, ¿cómo haces? ¿Dinamitas el sistema? Volvamos. Una crítica al consumismo, es decir, como la obsesión por consumir lo último, es, te diría, casi una propuesta de salud mental. Ni siquiera es una propuesta de sistema social. No estar esclavizado por tus propios deseos de consumo, porque es lo mismo que pasa con un pibe que tiene adicción a la marca. Es un pibe que está esclavizado, que quiere salir de eso en muchos casos. Y efectivamente el consumismo es parte de una maquinaria de explotación del ser humano y de la naturaleza que yo creo que a la larga, no es nuestro problema de hoy, pero que a la larga genera una cantidad de contradicciones ambientales y sociales que no se pueden sintetizar en una posibilidad de convivencia armónica entre todos. Pero en lo que respecta a lo que pasaba en el 2001, no es que la clase media tenía niveles de consumo extraordinarios, es más o menos como ahora. Ahora, estaban integrados en una sociedad de consumo donde vos, ¿qué es lo que tirabas? El packaging, era el descarte. Entonces las personas descartadas, con esas paradojas que tiene la historia, las personas descartadas de esa sociedad de consumo creaban su propia existencia y su subsistencia a partir del descarte de la sociedad de consumo. Una cosa muy paradójica, y los que creemos que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, veíamos eso como un signo de injusticia social que hay que combatir. ¿Y qué hay que combatir a partir de qué? Y vuelvo a lo de los piqueteros, al movimiento piquetero. A partir de la comprensión de que estamos en un momento del desarrollo capitalista donde el mercado de trabajo está dualizado en un sector que mantiene los parámetros del empleo asalariado, es decir, los trabajadores del sector privado registrados, los trabajadores del sector público, y otra mitad, un 40%, un tercio, depende del momento, pero nunca baja de un tercio, que así como está excluido de la sociedad de consumo, está excluido del mercado laboral asalariado. Pero no es un desocupado, porque la palabra desocupado remite a una persona que no tiene ocupación, es decir, que está en su casa sentado, tomando mate si le alcanza para la yerba, esperando que le llueva un subsidio. Y el propio movimiento piquetero, como venía de ser un movimiento de obreros desocupados, tenía la concepción de sí mismo como desocupado, es decir, un tipo que había perdido su laburo en una fábrica o en YPF y que tenía un microemprendimiento, que tenía una changa, etcétera, se autopercibía desocupado. 20 años después de eso, cuando eso se consolida con muchos gobiernos, es decir, pasan gobiernos de distintos signos, y esto pasa en todo el mundo, y vemos que existe ese sector, nosotros empezamos a desarrollar el concepto de economía popular como una superación de algo que siempre habíamos combatido, que era considerar un cartonero un desocupado. El cartonero no es un desocupado, es una persona que tiene una ocupación. ¿Cómo se percibe? Está muy bien eso lo que me decís. Nunca me lo habías explicado así y me encanta entenderlo. O sea, vos le das reconocimiento, o sea, le das una condición para que se reconozca el cartonero, porque el cartonero no se podía considerar ni siquiera un laburante. Exactamente. Y ahora le das la posibilidad de reconocerse a sí mismo como un laburante, como lo que es un laburante. Todo nuestro trabajo consistió, durante estos años, en la recuperación de la identidad laboral de las actividades que eran consideradas actividades de cuarta, de quinta categoría. ¿Y cuántos tenés, Juan? Más o menos. Organizados en la Argentina, yo desde hace 1 año y medio que no formo parte de la conducción de los movimientos sociales. Fui uno de los fundadores de la UTEP y del MTE, que son la UTEP es la principal organización que reúne muchísimas organizaciones. ¿Quién es el capo de la UTEP? Ahora hay un padrón de 450.000 personas, votaron 300.000 y hay una comisión directiva donde está un compañero, todos compañeros jóvenes, más jóvenes que yo incluso, Ale Peluca Gramajo, está Dina Sánchez, está Nico Caropresi, está Norma, hay toda gente que vino desde abajo, que vino desde ese mundo de la economía popular, que fuimos formando y que hoy tomó la rienda de su propio destino. Ahora, ¿me dejás preguntarte esto? Cuando vos vas, es loable que lo hayas hecho y lo hayas armado y le hayas dado
le hayas dado identificación, le hayas dado ser, esencia humana, porque el tipo que laburaba como cartonero y podía venir uno y decía, ¿qué laburás? Y de cartón, no, entonces no laburás, juntás basura, no, es una economía con nombre y que el laburante ahí es la misma categoría que el laburante portuario. Lo mismo, Exactamente. está perfecto. La porque le da- diferencia no es en la dignidad del trabajo, Está sino en la bien, amplitud de los derechos. perfecto. Mi pregunta es, vos que representás esa clase y que venís de ahí, ¿cuál es tu sensación interna cuando te ves, por ejemplo, en una marcha con CGT, donde los chabones que manejan ni siquiera te hablo de los que manejan la CGT, Mm. pero muchos de los que marchan en la CGT son tipos que ganan 700, 800, 900 y arriba un palo o largo también, un obrero de la CGT, un Sí, laburante de la sí. CGT. No tiene mucho que ver identitariamente con lo que vos representás, Bueno, Juan. esa es la fractura que se produjo en la Argentina, que es la fractura entre, porque a ver, el obrero, en la concepción no marxista o de la izquierda, en la concepción de todo el movimiento sindical, el hecho de ser obrero, el hecho de poner tu fuerza de trabajo a disposición del capital, te convertía en un explotado. Y esa era una condición de subordinación. Ahora tener un empleo registrado, lejos de parecer una situación de subordinación, parece un privilegio por el que hay que agradecerle a Dios y la Virgen Santísima. Y efectivamente esto es así, porque se ha separado y se ha desdoblado tanto la clase trabajadora en la Argentina entre un sector excluido de los derechos y otro integrado cada vez más precariamente en un esquema de derechos que hasta culturalmente se genera un choque. Sí, a mí me hace ruido eso. Y Claro. de hecho, los dirigentes políticos del peronismo y muchos sindicalistas con los que hubo que debatir y debatir y debatir, ¿cuál era la crítica que nos hacían a nosotros? Imagínate con 20, 21, 22, 23 años, con los cartoneros yendo a los barrios. Ustedes quieren cristalizar la miseria. ¿Ustedes quieren? Cristalizar, institucionalizar la miseria. Ah, mira vos, che, ¿y por qué? Porque no deberían buscar el reconocimiento de los cartoneros, de los vendedores ambulantes, de los pequeños productores rurales, sino que eso directamente no existe y que todo el mundo se integrara en el mercado de trabajo asalariado. ¿Y Y cómo nuestra hago? respuesta históricamente fue, bueno, decime dónde se toca el botón. Y claro, ¿dónde Eh, voy a pedirlo? ¿Dónde ¿Dónde me se toca el contratan? botón? Entonces, mientras el fenómeno exista, la obligación, creo yo, de la sociedad, del Estado, es garantizar derechos laborales básicos y reconocer la dignidad laboral de esa mujer que cocina en una olla popular, de esa señora que vende medias en la calle, Ahora, de pará, ese pibe que cartonea. peloteemos la charla. Escúchame, Juan. Vos que sos un tipo muy leído, ¿leíste El Castillo de Kafka? Sí, Viste que es una obra maestra de la burocracia. sí. El agrimensor que intenta llegar al castillo y no, el tipo finalmente no consigue nunca llegar al castillo, y no sabe para qué está, fue un error la contratación, no lo habían llamado. Es Argentina, los mundos de Kafka con la burocracia Sí. son Argentina. Viene Milei, después hablamos un poco del momento y todo, viene Milei y propone romper esa burocracia, dinamitar el castillo kafkiano, dinamitarlo, para que todos esos que están laburando con vos, a los cuales vos les diste humanidad, los tipos ahora pueden estar laburando acá en Neura 8 meses a prueba para ver si de los 5 que contratamos hay 2 que funcionan realmente muy bien, pero hay uno que no lo podemos tener porque es un desastre y no me haga juicio cuando se va. El tipo viene y dinamita el castillo, Milei. ¿Eso no se lo reconoces? Pero si yo creyera que dinamitando el castillo, que viene a ser la estructura Sí. socioinstitucional de la Argentina, como por arte de magia, a partir de las fuerzas del cielo y las fuerzas del mercado, se reconstruye un nuevo castillo donde cabemos todos, estaría poniendo dinamita con mi ley. Pero yo no creo eso. Yo creo más en las restauraciones, lentas, trabajosas, de algo que está dañado, que es este castillo en el que vivimos todos, que es nuestra casa común. No creo en los dinamitadores, porque nunca los vi resolver ningún ¿Y problema. en los liberadores? Sí, pero los libertadores con historia, como San Martín y Bolívar, no los que aparecen de la nada en una función mesiánica y refundacional. Pero perdóname, Juan, Sí. San Martín y Bolívar, cuando aparecieron de la nada. No. Era un artillero napoleónico San Martín. Se construyó en San Martín con el tiempo. Pero San Martín empalma
con un proceso que se inicia con la reconquista de Buenos Aires, con los gauchos de Pueyrredón que llegan desde cerca de donde vivo yo, de Boulogne, a recuperar Buenos Aires de las invasiones inglesas, que empiezan a tomar una cultura cívica y empiezan a embanderarse en la independencia, ni siquiera decían latinoamericana en esa época, americana, eran americanos. Y fíjate qué interesante, la logia de San Martín llamaba Lautaro. Llamaba Lautaro por un toqui, que es como si fuera un cacique guerrero mapuche, el toqui Luftaro. Para los que dicen que los mapuches son un pueblo originario no argentino, bueno. ¿Por qué? Porque había sido uno de los grandes caudillos de la resistencia originaria frente a la conquista española. Entonces era muy admirado además por sus capacidades militares. Y hay un proceso muy lento en el que San Martín plantea, yo hago este paso, y él fue muy claro con esto, viste que él después no se quiso involucrar en política. Bueno, mi trabajo termina cuando termine la guerra de independencia. Es decir, no había en un hombre tocado por la varita, como San Martín, no creo que sea el caso de Milei, en un hombre tocado por la varita hubo la suficiente humildad para decir, mi tarea termina cuando termine la guerra, y yo soy un general. Él no aceptó ser, si se quiere, no aceptó una apoteosis como emperador, ni como rey, ni lo Pero buscó. ahí mirá Belgrano, sí. Belgrano fue tan sabio para plantear la monarquía incaica en el sentido de reconocer que había pueblos preexistentes y que tenía que haber lugar para todos. Yo lo que veo ahora es un espíritu mesiánico, es decir, alguien que cree tener atribuciones particulares, especiales, otorgadas no por el pueblo que lo votó, sino por fuerzas del más allá, o por su propia capacidad intelectual, o por lo que sea, que quiere dinamitar un edificio que está dañado, que es la estructura social, económica e institucional argentina, porque va a haber algo llamado el mercado que lo va a recomponer solo, y eso va a permitir que ese 30%, 35%, 40% de trabajadores excluidos puedan trabajar en Neura o en una empresa con convenio colectivo y buenos salarios. Yo creo que eso es una fantasía, que es un pensamiento mágico, que dinamitar no implica que automáticamente se va a reconstruir la cosa, que lo más probable es que cuando vos dinamitas o bombardeas algo, lo que generes es muerte, caos y destrucción. Entonces, yo más humildemente planteo un esquema de reformas y restauraciones de algo que funciona mal. Es decir, Pero vos reconoces, yo te lo dije fuera del aire, yo te noto, igual vos sos como Verstappen, cuando acelerás, pero no estás dinamitador vos. Te he escuchado a veces picante y ahora estás como observando, estás viendo lo que pasa, sos muy crítico, ahora vamos a hablar, pero vos crees que el sistema como estaba, así no, pero como estaba no podía seguir tampoco. como estaba, no podía seguir. Y si vos me decís qué tiene de interesante esta etapa, lo que tiene de interesante es que se están discutiendo cosas que parecían que no se podían discutir. Pará, frenate ahí, me encanta esto. Sí. Cambio cultural o dislocación, se discuten cosas que se pensó que no se podían discutir. Sí. Me gusta esto, Sí. ¿cómo qué? Bueno, desde cuestiones de la estructura propia del Estado, por ejemplo, debatir la educación pública y debatir la salud pública. Pero debatirlas, empecemos por la educación, que Vamos a la sea educación. esencial. Vamos a la educación. Vos podés tener una posición popular conservadora, que es educación pública y gratuita para todos, y conservadora en el sentido de no cambiamos nada. No cambiemos ni los programas, ni el estatuto del docente, ni el sistema. No cambiamos nada. Eso es una posición popular conservadora. Vos decís, bueno, esto es algo que era bueno y hay que mantenerlo. Poneme ejemplo, eso sería la mirada peronista, por ejemplo. Esa sería la mirada clásica de los gobiernos peronistas. Dale, dale. La mirada mileiana es, esto es una mierda que no sirve para un carajo. Lo que hay que hacer es subsidiar la demanda, entonces darle, idealmente, un voucher a cada persona para que pueda elegir a qué escuela va, también ejerciendo el pensamiento mágico, como si todo el mundo tuviera un voucher para ir al San Andrés o al Champagnat. No es lo que va a pasar. Lo que muchos de nosotros planteamos es, la educación pública y gratuita es un valor esencial de la Argentina, es una construcción histórica del pueblo argentino que atravesó los liberales ilustrados
como Sarmiento, el peronismo que aplicó la gratuidad en la universidad pública y amplió la matrícula de la universidad pública, es decir, es algo que viene con una tradición positiva de la Argentina, pero que está en una crisis. Es decir, la educación pública, la escuela pública está en una crisis. Efectivamente, los pibes no aprenden a leer y escribir en cuarto o quinto grado, efectivamente los techos se caen, efectivamente hay una crisis vocacional, salarial y de funcionamiento de los docentes y de los directivos. Hay una degradación de la autoridad del docente, hay una crisis en la comunidad educativa en su conjunto, entonces esto requiere una restauración, una reforma. Pero no una dinamitación. Pero para no vos. una dinamitación. Entonces, ahora, para hacer una restauración hay que discutir fuerte, incluso con sectores que son ideológicamente afines a mí. Yo tengo un vínculo. Yo ya no sé qué es ideológicamente afín a vos, Te voy a dar un porque ejemplo. cuando Sí, te escucho sí. y no sos ideológicamente afín a lo que podría pensarse peronismo, no tenés nada que ver con eso vos. Y No tenés nada que ver con Milei, no tenés nada que ver con... No, te juro, por momentos te escucho y tenés que ver con el radicalismo, de pronto, el radicalismo de sus bases, el primer radicalismo. es que el primer radicalismo, El primer el primer radicalismo. peronismo y el primer peronismo tienen, del mismo modo que San Martín, hay una línea histórica, que es lo que nosotros llamamos el movimiento nacional popular latinoamericanista. ¿Por qué? Porque esto viene de la época de San Martín y de Bolívar. Pero Que ¿cuál es, sería esa línea? Ahí ya nos eh, metemos en campos bueno, hegelianos que yo no comparto, pero ¿cuál sería ese continuum para vos? el continuum se basa en, primero, entender Latinoamérica como un espacio. Pero pará, haceme la linealidad. ¿Arrancarían San Empezamos, Martín Moreno y San Martín? sí, Pon- Logia Lautaro, ¿Lo pones a Mariano Moreno y San Martín? sí. Listo, dale. Te podría ir por eso, digo, el momento del despertar de la conciencia nacional, Rechazo de las invasiones inglesas. rechazo de las invasiones Dale. inglesas, una primera fase. Te quiero avisar una cosa, no te quiero poner mal. Sí. Se las rechazó a las invasiones inglesas, se le tiró aceite, pero nos pusimos a negociar como locos con los tipos después también, Bueno, ¿eh? pero la vida es así. Es así. Ahora, vos tenés que ver la dialéctica de la cosa, que es, ¿qué es lo que... Aparte, nosotros los rechazamos en nombre de la corona española, Claro, no en nombre de la el independencia. nombre nuestro, exactamente. Pero el pueblo empieza a tomar conciencia de su propia capacidad. Pará, Porque el Juan, virrey se tomó el palo y quedó la gente peleando. seguimos. Esa linealidad de San Martín. Esa linealidad atraviesa todo un proceso conflictivo de las famosas guerras civiles entre unitarios y federales, entre liberales y populares. ¿Te representa Urquiza en esa línea? No, a ver, Artigas sí, yo me- aunque no, no sea yo- tuyo, pero no sea nuestro, pero Artigas es el máximo exponente para mí del pensamiento social de esa fase latinoamericana, porque tenía un programa reformista en importante. términos Sí. agrarios, pero geopolíticamente había un planteo continentalista, es decir, el planteo de los congresos de Panamá que planteaba Bolívar, el planteo sanmartiniano, no era un planteo de pequeños estados dentro del territorio sudamericano o latinoamericano, sino de un estado continental, por lo menos de Venezuela para abajo. Pará, que no me quiero ir, Juan. ¿A Rosas lo pones en esa Sí, línea? También lo Rosas está en pones. esa línea, con todas sus contradicciones. Claro, está bien, te lo aclaraste. Porque las contradicciones son, a ver, ¿por qué San Martín le da su sable a Rosas? Por la defensa que tiene en vuelta de obligado. Por la defensa de la patria, no porque estuviera de acuerdo con todas sus medidas, porque Rosas también. Ese es uno de los hechos inexplicables de la historia argentina. La entrega de San Martín a Rosas y su sable. Bueno, porque fue un acto heroico de patriotismo en el marco de un gobierno que es interesante, porque me contaba alguien que no voy a nombrar, que Milei dice que Rosas era un tirano, pero el grupo de Villarroel, que son estatistas de la familia militar, no puede decir eso, tienen cuadros de Rosas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la historiografía argentina tiene esas contradicciones. Perón tuvo la sabiduría de cómo nombró a los trenes, Perón. ¿Cómo se llaman los trenes? Urquiza, Roca, sí. Roca, Y Sarmiento. Sarmiento. Le puso el nombre de los liberales. ¿Por qué? Porque él buscaba la tercera posición, la unidad nacional. Buscaba una síntesis. Y si vos me decís, ¿qué aspectos ves? Entonces yo empiezo a hablar de Roca y vienen aspectos positivos de Roca y me matan. Porque Roca, bueno, yo no soy roquista, desde luego, porque Roca fue un promotor. Pero tampoco lo desestimás totalmente Es a que Roca. vos no podés utilizar los parámetros del siglo XXI para leer el siglo Es XIX. anacrónico, claro. Porque Rosas también, aunque tenía alianzas con los pueblos originarios, también hizo campañas militares contra los pueblos originarios. Entonces, si uno quiere mirar todo desde la perspectiva del siglo XXI
moralizando la historia nacional, no entendés nada. Juan, déjame preguntarte esto. Mira, voy a vos. Eh, Cada época es una pecera en la que uno nada. Toda época te permite decir lo que la época quiere que digas, ver lo que la época quiere que veas y digas lo que la época quiere que digas. Hay cosas que vos no podés planteártelas. Es un a priori histórico. Vos que sos kantiano, es un a priori histórico. O sea, vos no podés. Hay épocas que no podés. Hace 10 años hubiese sido imposible en Argentina pensar a Milei presidente. Y cambiaron los a priori si el tipo es presidente. Creo que tiene que ver también con un a priori mundial. Hay algunas experiencias de tipos como Milei, de presidentes como Milei, gobernando, y eso creo que la llegada de Trump abre esa posibilidad de que gente como Milei llegue al poder. Concéntrate en esta respuesta sobre vos. ¿Vos creés que puede en algún momento haber un a priori histórico para que un tipo como vos, porque honestamente te lo digo, mirá que Milei tenía menos que vos cuando empezó? Menos, Juan, menos. Menos conocimiento, menos apoyo popular, vos tenés una base, y el tipo es presidente. Evidentemente lo llevó el viento de cola histórico. ¿Vos podés tener en algún momento un a priori histórico que te permita pensarte como presidente? Freire decía, el opuesto es la base del opuesto. Es decir, el opuesto crea el opuesto, digamos, ¿no? Entonces, alguien como yo es un opuesto a Milei. Un opuesto con todo lo que tiene la dialéctica de la unidad de los contrarios, porque me mandaron un video hoy, que lo puse en Twitter, de un acto que hicimos en la facultad, no me acuerdo, en una de las facultades. Donde sacabas decretos. Donde sacaba un mega DNU. Sí, los vi, pero al revés de lo que... claro, ¿era un DNU al revés? Sí, un DNU al revés. Sí. Entonces, y después... O sea que vos crees, escúchame, sí. Está bueno, es hegeliano de nuevo. ¿Vos crees que en la podría a Milei cómo lo podríamos poner? ¿Como tesis o como antítesis si vos serías la síntesis? O sea, no sé si voy a hacer yo la síntesis, pero claramente él es antítesis. Porque, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis fallida? La tesis fallida. ¿Cuál es esa tesis fallida? Es lo que... Yo le pongo siglas a las cosas, me gusta. Hay una reacción química que crea Milei, que es como el pH. Pobreza más hipocresía. Es decir, los dos gobiernos, los dos últimos gobiernos, no vayamos para atrás a hablar de los gobiernos kirchneristas, porque eso es como, ya me aburre, vamos a los últimos 8 años. Los dos últimos gobiernos te clavaron cada uno 7 puntos más de pobreza. Y son gobiernos que asumen con la consigna, el primero, pobreza cero, Mauricio Macri mirando una cámara y diciendo pobreza cero, y el segundo, del que me tengo que hacer cargo, aunque tengo una responsabilidad limitada, porque llamé a votar, porque fui parte de la coalición, porque presido un partido que todavía es parte de Unión por la Patria, es decir, me hago cargo de esta parte. ¿Cuándo salís de Unión por la Patria? No creo que salga. Después, si querés, hablamos de por qué. Por ahí me echan, pero no creo que salga. Tenés que salir ahí. Bueno, si no ahí tenemos un debate. Mi compañero Itai Hackman, que es nuestro economista de cabecera, dice que a veces tengo una actitud pedante diciendo nosotros somos los buenos y el resto son los malos en las discusiones internas. Y es verdad, digo, hay que tratar de buscar en los compañeros de ruta, los aliados eventuales, la parte buena, digamos, porque tampoco es que ni unos somos tan buenos, ni otros somos tan malos, ni yo soy tan malo como algunos dicen que soy, ni soy tan bueno como otros piensan que soy. Digamos, todos tenemos nuestros grises. Pero, ¿en qué estábamos? No, que si vos sos síntesis o sos alternativa. ¿Por qué es antítesis, Milei? Porque pobreza más hipocresía. Pobreza, dato objetivo, situación objetiva de la realidad. Deterioro material de las condiciones de existencia del pueblo. Empobrecimiento del pueblo. Eso es un dato objetivo, es innegable. La hipocresía es el rostro superestructural de esa pobreza, que es no hacer en la práctica lo que se enuncia en la palabra. La incoherencia que hace que la figura del político profesional, con una falsa generalización, como toda generalización... ¿A quién le llamas político profesional? Alberto Fernández, por ejemplo, es un político profesional. ¿Massa?
es un político profesional clásico. Massa es la encarnación del político profesional. Es decir, es un animal del poder que puede cambiar rápidamente su enfoque conceptual, digamos, ¿no? Y su marco de alianzas. ¿Por qué lo apoyaste? Todavía no te entiendo. Te juro, ¿eh? Porque vos no sos vos no sos una obediencia de un tipo que va... Pero es bastante sencillo, porque, insisto, yo trato de decir lo que pienso y hacer lo que digo. Yo le planteé a la dirección de lo que era el Frente de Todos en ese momento, y particularmente a Cristina: nosotros no vamos a aceptar a Massa como candidato único de ninguna manera. En ese caso vamos a irnos de Frente de Todos. No va a ser nuestro candidato único. Si hay posibilidad de competir, vamos a actuar lealmente. Cosa que no nos creyeron. Es decir, ¿qué quiere decir lealmente? Bueno, porque viste que el ladrón piensa que todos son de su condición, el mentiroso también. Muchos no nos creyeron. Lealmente quiere decir, yo fui a una interna de Unión por la Patria, no fui por afuera. Entonces, si pierdo la interna, tengo la obligación de apoyar al otro candidato. ¿Y vos creíste que le podías ganar en la interna? Yo creí que podía sacar bastantes más votos de los que saqué, y sobre todo que podía condicionar el programa de gobierno. Después, desde luego, hicieron un montón de trampas, como no darnos la boleta en 5 provincias, pero son cosas de la política, de la pequeña política. ¿Vos sabés que si ese espacio retorna o vuelve, eso que te hizo trampa va a ser parte fundamental y seguramente vos quedes afuera? Pero a mí no, quedar afuera para mí no es un problema, porque yo tengo una... Vos vivís en el afuera. Aparte tengo una visión, intento tener una visión patriótica, que es mi concepción y la de mis compañeros y compañeras con los que pensamos y procesamos la política, es que la coyuntura de los 3 tercios, Milei, después de las PASO, ¿no? Milei, Bullrich, Massa, no había demasiado lugar a dudas sobre a quién había que apoyar. No porque fuera mejor o peor tipo, eso no importa, sino por los condicionantes que iba a tener a la hora de aplicar una política delirante como la que está intentando apoyar Milei. Es decir, hoy con el diario del lunes, te digo, estoy mucho más seguro y mucho más firme que antes en que hicimos muy bien en apoyar a Massa. Porque la verdad es que yo esperaba un programa de ajuste ortodoxo, pero etcétera. no esto. Pero no esperaba esto. Acá hay cosas que son francamente delirantes. Entramos al hoy. Escuchame, Entrémosle al hoy. Entramos al hoy y te tengo que preguntar, honestidad brutal. Brutal, Juan, brutal. Sí. ¿Vos estás tranquilo que esto va a estar tranquilo? ¿Vos estás tranquilo que esto va a terminar como tiene que terminar todo mandato? No, para nada, no. Yo creo que esto, acá, las cosas están yendo de mambo fuerte. O sea, se están cruzando una cantidad de límites, como si el hecho de haber ganado un balotaje por el 56% de los votos, es decir, con una diferencia de menos de 10 puntos con tu rival, con una sociedad partida, te diera legitimidad para borrar y volver a escribir la Constitución. Entonces, el decreto ya me parecía una cosa sorprendente, porque claramente es un decreto pluritemático. Pues es un decreto de necesidad de urgencia, bueno, una necesidad, una urgencia. Pero la ley ómnibus. Pero la ley, que no le voy a llamar más ómnibus, porque es una reforma constitucional de facto. ¿La llamás reforma constitucional? De facto, la ley atribuye al Poder Ejecutivo, artículo 4 y artículo 1, ¿no? Se le delegan al Poder Ejecutivo, cuasi monárquico, una cantidad de facultades que son propias de un estado de excepción. No son propias de una república representativa, republicana y federal. Vos ves la delegación de facultades que establece el artículo 4, son una cantidad de incisos en los que, si esta delegación, que es totalmente inconstitucional... O sea que si eso se aplica, ¿deja de ser democrático? Ya el decreto es un avance sobre las instituciones republicanas de la Constitución argentina. Es como si ese video que yo subí, yo asumiera la presidencia la semana que viene, dentro de un año, dentro de 4. Y yo saco un decreto de necesidad de urgencia. Yo acá me hice todo un cuadrito, después te lo voy a pasar, sobre cuáles son las corporaciones que se benefician con cada artículo pero del decreto de necesidad ahora de entro, urgencia. Juan, pero entrá primero en lo general. No. Me preocupa tu mirada general porque No. es un tipo que camina a la calle. No, la mirada general es que acá Es que- se combinan, así como en el otro había
pobreza más hipocresía, acá va a haber pobreza más autoritarismo. Es decir, pobreza más elementos de un autoritarismo que el pueblo argentino no se va a bancar. Cuando vos lees, primero la delegación de facultades en el Ejecutivo, es decir, la autocracia. ¿Pero qué es que no se va a bancar, Juan? El pueblo argentino no se puede bancar que se empiece a considerar delito y punible hacer una reunión de más de 3 personas. Es una cosa impensable para una sociedad que está acostumbrada hace 40 años a vivir en relativa libertad. Sobre todo viniendo de gente que nos prometió más libertad. Entonces, no se va a bancar un deterioro. A ver, ¿cuáles son los elementos basales de Milei Esperanza? De la esperanza que representaba Milei. Desde luego, hay un segmento ultra ideologizado que quiere la demolición del castillo. Eso que está buscando eso. Pero como la gente que votó a Alberto Fernández lo votó, que no me acuerdo qué porcentaje de votos sacó, pero creo que sacó un porcentaje importante. Sí, creo que sacó 8 puntos, algo así, Sí, ¿no? bueno, la gente que votó a Alberto Fernández lo votó porque decía... No, perdón, estamos hablando de la... cuando salió, cuando ganó. el presidente, Sí, creo que ganó en las generales, sí, que no hubo balotaje, sí, yo tengo muy mala memoria. Bueno. Sí. Pero lo votó porque decía, vamos a empezar por los últimos para llevar a todos, va a volver el asadito. La gente lo votó para mejorar sus condiciones de vida. No lo votó ni por una profesión de fe peronista, ni por una cuestión... Ahora, Juan, ¿vos estás leyendo bien la dislocación desde abajo? No, porque Sí, por sí, vos sí. la lees desde arriba. No. Y desde abajo... Ahora viene. Dale. Ahora viene. Después déjame hacerte una pregunta. Pero ahora viene porque voy a ir a lo que vos decís. Dale. Entonces, el voto de abajo, no el voto gorila, que uno podría decirle gorila, que es el voto antiperonista. Yo quiero destruir el peronismo. Existe eso en la Argentina, ser un 20%, un 25%, pero existe. Sí, existe, sí. El voto popular de Milei, el voto de personas que me votaron a mí en las PASO y después lo votaron a Milei, que hay un montón, o que... Eso se llama herradura ideológica. Se tocan los extremos, en serio. Y sí, bueno, Sí, porque posta. ¿qué es lo que votó? Sí, Este tipo va a poner dólares en el bolsillo. Este tipo va a ir contra la casta. ¿Qué es la casta? La burocracia política. Vos también vas contra la casta. Vos sos un anticasta. Pero desde luego, si el concepto de casta es un concepto que por lo menos en la política occidental lo desarrolló mi amigo Pablo Iglesias de Podemos en España, que yo lo cargo y le digo, dejen de inventar cosas que se afana la derecha de acá, porque también eran los que cantaban sí se puede, que es lo que se afanó Macri. Es decir, son todas espejos invertidos de la izquierda española. Hasta ahí coincidís con él, sí. Iba a ir contra la casta. Iba a frenar la inflación. Iba a darle Van 16 días, Juan, para la inflación. terminar. Dale. Iba a llevarle una moneda valiosa a la gente. Iba a mejorar la capacidad, el poder adquisitivo de la gente. Es decir, iba a tomar una serie de medidas que mejoraran la situación económica de la gente. Pero Juan, no estamos en septiembre del 24, todavía no llegamos no cortamos el pan dulce de Navidad del 31. ¿Cuál es veníamos con un 112% de inflación, creo, una cosa así, anual, más o menos al ritmo de un 10% mensual. ¿Qué es lo primero que hace? Clava una devaluación del 115% sin compensación y tira la inflación a un 30% mensual. Es decir, combate la inflación duplicando o triplicando la tasa de inflación. A mí ya me genera una contradicción. Y después, sus primeras medidas, la primera medida me resultó simpaticísima. Dijo, voy a eliminar la pauta publicitaria. A mí me resultó muy simpática. Lo dije. Bueno, este es un privilegio. Es raro, era discrecional. La pauta siempre fue discrecional. No sé si hay que eliminarla o hay que regularla de otra manera. No. Sí, pero te quiero decir, a mí siempre me hizo ruido que se pueda discrecionalmente disponer de fondos para darle a los medios como se me canta la gana. Siempre me hizo ruido. Ahora, después empieza a sacar cosas en el decreto donde uno lo que ve es que cambió el Congreso Nacional. En vez de legislar las personas que fueron electas por el sistema que establece nuestra Constitución, que a mí no me gusta del todo. ¿Quién legisla ahora? Los estudios jurídicos de las corporaciones. Es decir, en algunos casos lo han dicho desfachatadamente y de manera abierta. Yo creo que constituye un delito de tráfico de influencias, pero más allá de lo policial, que redactaron artículos del decreto de necesidad de urgencia. Yo, en el caso del decreto de necesidad de urgencia, te lo puedo decir con todas las letras. A Javier Milei lo están usando de preservativo.
de forro. Es el escribano mayor de un conjunto de corporaciones que le pone la letra y le hace firmar. Pero Juan, ¿cómo vas a decir que al presidente lo usan de forro, Bueno, Juan? es lo que yo pienso. Que lo están usando de forro. Y que van a hacer como hicieron con los milicos. Lo que pasa es que los milicos fueron genocidas, fueron torturadores, cometieron delitos de lesa humanidad. Pero hay un personaje que a mí me resulta siempre llamativo, que es Blaquier, de la empresa Ledesma. Y claramente fue cómplice de la dictadura, el apagón en Jujuy, etc. Y que él, el tipo de tener 90 y pico de años, nunca tuvo ningún problema en su vida, siempre vivió como un multimillonario, con las manos manchadas de sangre. Y el tipo, ¿qué hace? ¿No? ¿Fue preso? No. Fueron presos Videla, los torturadores. Muy bien, el brazo ejecutor. Los usaron de forros. Los grandes empresarios nacionales y transnacionales para imponer un modelo económico. Bastante parecido a esto, con Martínez de Oz a la cabeza. ¿Qué es lo que creo yo? Milei es el personaje carismático, porque es indiscutiblemente un hombre carismático, que tiene tracción sobre las masas populares, al que yo te puedo asegurar, y vos lo conocés, si vos lees el DNU, vas a terminar coincidiendo conmigo de que él no leyó ese DNU. Es un DNU que no es económico, es un DNU de privilegios específicos para corporaciones específicas, entre ellas, por ejemplo, la de Blaquier. ¿Qué es lo que elimina para la corporación de Blaquier? Porque es extraordinario, digamos, el planteo. Elimina la obligación de poner azúcar, un cupo de azúcar, para el consumo humano, porque lo que se produce en Ledesma, además de azúcar para el consumo humano, son un montón de derivados de la caña de azúcar. Pero se establecía un cupo para consumo humano, el artículo 156 del DNU. ¿Por qué? Porque si no, el precio del azúcar se va para arriba. Eso fue siempre así. Bueno, el tipo lo eliminó. Esto es un artículo para Ledesma. Y después te puedo decir artículos para cada uno de los grupos económicos y empresas que lo fueron pidiendo. Entonces, a mí me parece que ¿Tenés eso... alguno más ahí que marcaste? Y, a ver, supermercados y empresas de consumo masivos. Derogación de la ley de abastecimiento, la ley de góndolas y el observatorio de precios y disponibilidad de insumos. Lo vienen pidiendo hace tiempo. Bancos comerciales y servicio de tarjeta de crédito. Se deroga la exclusividad, esto es jodido, del Banco Nación para recibir depósitos judiciales y depósitos en dólares de los... A ver, el banco, esto es un curro grande. El Banco Nación, primero, los sueldos de los empleados públicos y segundo, los depósitos judiciales. Es un montón de guita que genera interés. Esa guita ahora va a ir a los bancos privados. Los bancos privados van a manejar los sueldos públicos. El banco privado funciona mucho mejor que el banco público y la verdad que no hay un problema de eficiencia en eso. La Banelco funciona igual, pero hay una transferencia de ingresos. Se elimina el tope de comisiones para los intereses punitorios de la tarjeta de crédito. El tope de intereses punitorios, es decir, el Estado decía, hasta acá es usura, arriba de acá es usura. No puedes meter intereses punitorios arriba de acá. Eliminamos el tope punitorio. Entonces vos pagás no llegaste al pago mínimo y en vez de cobrarte punitorios del 20%, te pueden cobrar del 850.000%. Esas son cosas que pedían los bancos. Vos después tenés, bueno, la fintech, ¿no? Vos me preguntás a mí, ¿vos estás de acuerdo, Juan, con que un empleado pueda elegir si le pagan en un banco o en un mercado pago, etcétera? Obviamente, me parece muy bien que se pueda elegir si se hace de una manera o se hace de otra. Lo que no me parece bien es que se le dé un tratamiento privilegiado a una empresa en particular, como Mercado Libre, para hacer un negocio y que eso sea las bases de la reconstrucción de la política argentina. A ver, es una mentira eso. Pero ahí tenés un encono personal con Galperín. No, no es un encono. Soltalo, Galperín. Suéltense con Galperín. No, te voy a decir algo a favor de Galperín. Galperín tiene una virtud que no tiene prácticamente ningún empresario argentino. Él pone la trucha. Eso te gusta, va al frente. Pero claro, no manda a hablar a un periodista ensobrado. Va él. Sale con su Twitter. Lástima que me bloqueó, pero ¿Te bloqueó ahora? creo que tengo el privilegio casi exclusivo de haber sido bloqueado por el pibe más rico de la Argentina, que me encanta, pero ojalá me desbloquee para poder seguir debatiendo. ¿Cómo porque, te encanta, boludo? A mí me gusta. ¿Que te haya bloqueado el más rico de Argentina? Y un poquito, viste, eso te levanta un poco el ego, pero tiene tanta guita. Ahora vos decís, históricamente la alta burguesía no debatía ¿Sabes por que sí. vos te llevarías muy bien con Galperín? Serías amigo de Galperín. No creo. Sí, Y sí. te voy a explicar por qué. Porque, ¿cuál es el debate?
¿no? Peronia Galperonia. Porque viste que él habla de Peronia. Sí. Bueno, yo creo que Peronia, Galperonia. a esta etapa histórica, ¿La vas a llamar? Galperonia, por Galperín. Qué significante ese, Galperonia. Claro. Él De habla Peronia a Galperonia. de Peronia a Galperonia. Ese podría llamarse el libro, podría llamarse así. De Peronia a Galperonia. En Galperonia hay un concepto fundamental que es, si vos te hiciste multimillonario... Puede con- ser trending topic, Galperonia. ¿eh? Bien, de Peronia a Galperonia. Si vos te hiciste multimillonario con la actividad privada, eso automáticamente genera ciencia infusa, te da la razón en el plano político, en el plano moral, etc. Es decir, el hecho de ser exitoso... ¿Cómo se llama? Ciencia. Infusa. Infusa. Ciencia infusa es un concepto también teológico, que es el conocimiento que te infunde Dios. Bueno, los millones te infunden conocimiento sobre política, sobre geoestrategia, sobre constitucionalismo, etc. Entonces el tipo es multimillonario y por el hecho de ser multimillonario es más inteligente que todos nosotros, más bueno que todos nosotros. No es así, hermano. En lógica se llama falacia ad verecundiam. Es un famoso que vende hamburguesas y en su puta vida cocinó una hamburguesa. Se llama falacia ad verecundiam. Bueno, ¿Viste? Por ser famoso en algo o por ser bueno en algo, tiene que ser bueno en lo demás. Exactamente. Bueno, En teología es ciencia infusa. ciencia infusa, Mirá una que ciencia que me recibió... gusta, Bueno, me gusta. entonces, hay una cuestión de la ciencia infusa. Como también, ojo, es la otra... Hay muchas falacias acá. La falacia ad consequentiam de todos estos decretos es también porque van a generar un buen efecto. Entonces no los puedes analizar en sí, sino que van a generar un buen efecto. Y después la falacia ad autoritatem. Saqué el 56%, entonces puedo hacer lo que se me canta las pelotas, porque gané las elecciones y el pueblo me votó. Bueno, no, eso no está dentro de los marcos de las reglas del juego que teníamos hasta ahora. A mí no me... Te puedo seguir diciendo... No, de- está bien de- eso. de- Pero a mí de- lo que me preocupa es sí. que vos estés viendo que esto no termina bien, Juan. Eso es lo que yo me... Pero fíjate, vamos a poner casos. Vamos a suponer que todo esto, este decreto, es absolutamente inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia en ninguno de... A ver, hay una derogación de una ley de warrants de 1914, hermano. ¿De Warrant, de la banda de heavy metal? ¿Warrant? Es el mismo nombre. Hay una... levantarle la prohibición de los laboratorios públicos de medicamentos. Hay cosas que vos decís, bueno, además de ser un problema de fondo, hay una cuestión de constitucionalidad en que no hay ni necesidad ni urgencia. Y esto te lo dice cualquier tipo que quiere volver a dar clases de derecho constitucional. Te dice, mira, no pasa. No pasa. No pasa. Sapsay, que para mí es una persona... No pasa, pero mientras no pase, ahora se entra en una maraña porque empieza a funcionar. A partir Empieza del a viernes funcionar. empieza a funcionar. Sí, sí, O sea, y hay derechos adquiridos, Olvídate, Ojo. totalmente. O sea, Mira el cómo la curro tenés, de los derechos mira, adquiridos, sí. vos hiciste un contrato bajo el decreto de necesidad de urgencia. Vino Starlink. Te estudiás, vino- guacho. bueno, Tenés eso. razón, hay derechos adquiridos. Y Se va a entonces- armar un quilombo infernal, porque Pero- después venía a decirme a mí en la justicia que tengo que... Sí. No, mirá, yo lo hice con el DNU funcionando. Yo, Además, vos, vamos a suponer que yo tengo una propiedad y vos me la querés alquilar. Y yo te hago un contrato de alquiler porque ahora se liberó completamente, como no existe en ningún país que no sea Zambia, no hay plazo mínimo para locaciones urbanas. No existe eso desorganiza la vida de cualquier inquilino. La ley anterior funcionaba mal. Esto es un dato de la realidad. Ahora no hay ley. Entonces, la ley que implica libertad de contratación. No existe en ningún lugar esto. Entonces, vos me podés alquilar, yo te puedo alquilar a vos, vamos a ver, yo soy el propietario y vos el inquilino, por 3 meses, 14 días y 2 horas, y la causal de resolución del contrato es que me caes mal. Si me empezás a caer mal, cancelo el contrato. Hacemos ese contrato la semana que viene, se cae el DNU dentro de 50 días y ese contrato sigue teniendo validez totalmente. por derechos es adquiridos. así, sí. Pero eso es una pavadita. Ese no es el problema. El problema van a ser los curros de los laboratorios por la derogación de la ley de medicamento, los curros de las grandes empresas de telecomunicaciones internacionales, el problema va los servicios satelitales. A ver, vos te pensás que Starlink, cuando venga Elon Musk acá, que con ese DNU va a poder penetrar dentro del, digamos, el mercado argentino con un enorme daño a nuestro desarrollo satelital nacional, que es de altísimo nivel. Al tipo después le dice, che, se cayó el DNU. Sí, bueno, pero yo cuando hice los contratos la ley estaba vigente. Digamos. El fútbol, que es un tema que yo no entiendo mucho. ¿Me No, yo explicás lo del tampoco, fútbol? menos que Esto? vos entiendo. De lo de las sociedades... No, yo es que ahí yo estoy en contra, soy absolutamente partidario de las asociaciones civiles sin fines de lucro, porque para mí los clubes de barrio, los clubes en los cuales yo me crié y me formé, son necesarios para una sociedad como la nuestra. Bueno, tiendo a pensar, igual que vos,
No tenés que pensar como yo en esto. No tiendo a pensar. Pienso Pensá como como vos, yo. pienso como vos. En esto pensá como No, yo. pienso como vos. Porque yo soy. A ver, Pienso como vos, ya mirá, está. pará. Hay en dos cosas pensamos iguales. En otras cosas no pienso como vos, pero en Sí. dos cosas vamos a coincidir. No estoy a favor de las sociedades anónimas deportivas. Me parece que los clubes son formadores. Y no estoy a favor, lo expresé. Acá te vas a tirar arriba de la mesa. Sí. No estoy a favor de la ley de tierras. ¿De cuál? ¿De la ley de De extranjerización? la ley de extranjerización. Bueno, ahora charlamos un poco de No eso. estoy a favor. No estoy a favor de eso. Ahora charlamos. Pero vamos al fútbol. O los clubes en general. DNU. La bicameral se tiene que conformar el 5 de enero. No, por eso va a pasar. Ahora, y viene el Chelsea Sí, sí, o sí. un capital catarí te No le compra. digas Chelsea porque te voy a cagar a trompada. Decirle Chelsea, no le puedes decir Chelsea, porque ya no me puedes tirar. Es como que yo te diga a Te vos. estoy diciendo que no sé, pero No amigo. le puedes decir Chelsea. Viene cualquier tipo con guita. ¿Y vos de qué club sos? Yo de Boca. Bueno, pero justo perdió más. No, Boca no, pero. Pero viene y te compra un club. Pa, te arma la Sociedad Anónima Deportiva. Tiene que votar los socios primero, no van a pasar. Enganchan a un club. No importa, enganchan a un club chico. Le ponen toda la guita y ya hay un antecedente de una. Ya está, pasan. Pasó. ¿Y ley de extranjerización? Bueno, la ley de extranjerización, hay un criterio que es, a ver, un determinado porcentaje de la... Vos tenés que poner un límite. ¿Cuántos eran ahora? ¿5.000 hectáreas? No, ¿qué 5.000? Son como el 15% del territorio provincial. No, pero ahora, ¿cuánto puedo comprar yo siendo extranjero? En total, territorio no se puede extranjerizar más del 15%. Es un montón. Si vos no le pones tope a eso, pero eso, a ver, ni en ningún lugar que defiende su soberanía mínimamente, en una zona de frontera, olvídate de los yanquis, los ingleses y No, zona de frontera. chinos. Sí. Chinos. El gran monstruo totalitario. Vienen los chinos, que tienen mucha plata, los chinos. Y compran 4 millones de hectáreas en la Patagonia. 5 millones de hectáreas en la Patagonia. ¿No te genera un problema de soberanía? Sí. Entonces, algún límite tenés que poner. Vos decís, bueno, pero el límite está bien, está mal. No, acá se eliminó el límite. No hay límite. Esa es la desregulación absoluta. ¿Y sabes lo que va a pasar? Van a venir los chinos. Y si no son los chinos, va a venir otra potencia y va a comprar la tierra rural en la Argentina, sobre todo en las zonas No te le certificadas. metas a los chinos vos como te le metiste a Luis, porque ahí sí te cagan a tiros, ¿eh? Prepárate, ¿eh? Mirá que Mira, una cosa te le metas al viejo, al Luis, y otra cosa te le metas a los chinos. Yo tengo Se te viene una línea. Se te vienen los confucianos, cagaste ahí, ¿eh? Es la línea histórica primero, de neutralidad de nuestro país y de no alineamiento, del movimiento de los no alineados. Digamos, yo estoy con no alineamiento. La defensa del interés nacional y a lo sumo latinoamericano. Ni yanqui ni marxista, digamos. Entonces, yo defiendo los intereses de mi país y yo no quiero que mi país tenga ni 4 millones de hectáreas, ni Lewis, ni los capitales cataríes, ni los capitales chinos, ni los capitales británicos. Y ponerle cualquier país que quieras. Tirame una que te haya gustado. Tirale a Javier una si está viendo esto. O le ver. llega el corte de TikTok por Iñaki. Una que te haya Una gustado. que me gustaba y al final quedó aquí a mitad de camino. Yo pensé que él dijo que iba a eliminar los registros automotores. Sí. Estos automotores son una caja espantosa de la política. Yo te doy una concesión a vos, y bueno, vos tenés el registro automotor, vas a recaudar 50 palos por mes. Le tenés que poner 20 al que te dio la concesión, y te quedas el resto para vos, y es garcar a la gente, porque tenés que pagar formularios totalmente al pedo. Bueno, dijeron que lo iban a eliminar, no lo eliminaron, pero crearon un aplicativo web, y se va a poder hacer, o van a crear, y se va a poder hacer desde la web, supongo que gratuitamente. ¿Eso te gustó? Eso me parece, hay un montón de cosas que me parecen razonables. Tirame alguna otra que te haya gustado. Alguna que te haya gustado. Más o menos, alguna que te diga así, bueno, mirá, en esta estoy. Bueno, te voy a una. decir, de la ley. Que haya ido contra los poderosos. Alguna de todas. Pero alguna debe haber. Pero alguna. Es que no fue. No fue. Ese es el problema. No fue contra los poderosos, pero no contra los grandes poderosos. No fue contra los políticos. No le bajó el sueldo a los funcionarios. Yo esperaba, hasta por un acto, si se quiere, simbólico, de director nacional para arriba, que son los cargos políticos, 30% de reducción salarial para solidarizarnos con el pueblo que está sufriendo. Yo pensé que iba a hacer eso, la verdad. Yo lo hubiese hecho. Pensé que iba a hacer eso. Y el que no le gusta, vaya y dedíquese a otra cosa, porque acá venimos a ponerle hasta ahora lo patria. que tiene, que por supuesto que no tiene nada que ver esto, porque sería una falacia domine, ya que estamos teniendo falacia que tiene que ver una cosa con otra, pero
por ahora sigue viviendo como vivía. Tiene un auto que es el que le dio Massa cuando llegó, tiene 250.000 kilómetros, que está rectificado el motor 3 veces, se pagó los caniles, parece él, parece, o sea, no, viste, no tiene, no se mueve monárquicamente. Mira, Él, yo aprendí a separar el autor de la obra. el autor de la obra. Es decir, con el autor, hasta por una cuestión de unidad de los contrarios, tengo alguna simpatía. Sí, Es sí, decir, porque lamento es, decirte que te tiene aprecio él. hablando de Neura, Sí. conocí a un chiquito divino que se llama Ian, que me contó, es un chico que tiene autismo, y me contó que existen los neurotípicos y los neurodiversos, o neurodivergentes. Ujú. Bueno, yo claramente me identifico con la segunda categoría. Neurodivergentes. Sí. Entonces, bueno, algo, alguna divergencia en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, hay varios que tenemos. Mi ley es uno, yo soy otro. Ahora, la persona. Ahora, yo separo eso de la obra, como puedo separar al pensamiento político de Wagner de su obra artística, digamos, ¿no? Porque si no sería, o el pensamiento político de Borges de su obra literaria, porque si no, uno es un imbécil que no puede, termina asociando todo y haciendo moralina de todo. Entonces vos podés tener un tipo que sea recontra austero y sea, no estoy hablando de Milei, y sea un torturador, un genocida, un sádico, un asesino serial, y viva como un franciscano. Entonces, la banalidad del mal a veces también juega ahí. Yo lo que creo es que Milei está encarando un proyecto que nos está llevando a una tragedia social y a un escenario de una provocación constante a la violencia política. Es más, creo que es un escenario que están creando. No digo que lo haga él, pero creo que hay un grupo creando un escenario de violencia política. Frenate. Sí. Entremos ahí. Entre tus posibilidades o tus construcciones puede ser que haya un grupo tratando de armar un escenario de violencia política para que explote. Sí. Y para que explote, pero no le conviene a nadie que explote. Sí, a los que no pudieron llegar al poder por medios democráticos y hoy tienen a un hombre que fácilmente lo pueden... A ver, una vez que termina de hacer el trabajo sucio, era un loquito. Una vez que termina de hacer el trabajo sucio de las corporaciones, de las 10 corporaciones beneficiadas por esto, pues son 10. Pero eso pasa en las películas, Juan. Como No, una no. vez que... Como lo, Eso pasó en el Plan Cóndor en Latinoamérica. ¿O vos pensás que el señor Blaquier pero fue vos te a, pensás que sí. fue, Pero fue vos a, a solidarizarse con los torturadores que él mismo mandaba a torturar cuando lo yo juzgaban? ya no tomo por locura nada. Yo Sí. ya escucho a todo el mundo. Entonces esta teoría te la tomo. Podría ser que alguien esté tratando de construir una especie de clima político de violencia para que esto termine a las piñas y en esas piñas pongan a quien quieran poner. Se llevan puesto al tipo que sacó el 56%, pero que quiso. Pero en que- ese caso, si se lo llevan puesto, hay asamblea legislativa y elige el sistema político. no, hay una señora vicepresidenta bastante jodida. Bastante jodida. Bastante jodida. Entonces, pero más allá de esa hipótesis, y esto creo que es lo central. Perdóname, Juan, la Sí. hipótesis sería que si ese sistema ebulliera y explotara todo, Milei se va del poder, en vez de asamblea legislativa, tomen el poder fuerzas militares. No, la representación, a ver, primero, mi- más allá de la figura de Villarroel, que para mí, desde el primer momento yo le percibí ¿Qué? unas ganas de declarar a Milei insano y asumir el poder, pero después me fui enterando de cosas. Fui enterando de cosas. Por ahí se ¿Un lo puedes, golpe palaciego? desde luego, después por ahí se lo puedes preguntar a Milei, de esas reuniones donde ¿Pero ¿Cómo ella... le voy a preguntar esto a Milei? No, No me da la cara para decirle, che, pregúntale, me che, ¿es dijo... verdad que Villarroel anduvo en algunas reuniones diciéndole a determinados sectores del poder que ella garantizaba la continuidad institucional en cambio de que el presidente tuviera un brote psicótico o que tuviera una situación de inestabilidad? ¿Vos tenés en cuenta lo que estás diciendo? No, esto pasó. Esto pasó. Esta persona estuvo garantizándole a sectores del poder político y económico que ella era la garantía de la continuidad institucional. Y eso, pero tengo absoluta convicción de que Juan, yo te quiero
tratar absoluta de convicción. proteger. Vas a Sí. tener quilombo con esto, ¿eh? Te va a Ok. mandar una carta documento, te va a decir Mande lo que quiera. ratifique o rectifique. Lo que No, usted no, dijo. ratifico y llamemos a testigos. No tengo problema. Entre ellos el propio presidente. No tengo ningún problema. Porque esto sucedió. Macri lo tiene claro también. Eh, pero sacando esto, detrás de eso, detrás de las 10 corporaciones, pero además, lo más triste, y que es lo que nosotros tenemos que evitar, por lo menos es una misión autoimpuesta. ¿Te acuerdas del 2001? Sí, claro. Tenía 30 años yo. Bueno, yo Vos tenía eras más chico. 18. Nosotros cantábamos que se vayan todos. Bullrich era ministra de Trabajo. Sí. ¿Se fue Bullrich? No. Pero no hablemos solamente de Bullrich, hablemos también del peronismo. ¿Se fueron los que estaban? Tampoco. Es decir, el movimiento social, la gente peleando por lo que era justo, calentó la pava de un mate que se tomaron los mismos sectores que se tenían que ir. Los mismos sectores. Ese todos era la casta. Que se vaya la casta. Y acá la casta está agazapada. Y cuando me refiero a la casta me refiero a el staff permanente de la política argentina. Desde luego son generalizaciones, me retan a veces mis compañeros porque parece que estoy metiendo a todo el mundo en la misma bolsa. No estoy metiendo a todo el mundo en la misma bolsa, pero hay un staff permanente de la política argentina que siempre están bien acomodados. Es un staff permanente. Que no son ni grandes liderazgos ni militantes de base. Que prácticamente no salen en los diarios salvo algunas veces. Pero siempre son los mismos, siempre están ahí. Y ese staff permanente es el que administra un sistema decadente, efectivamente. Un sistema que está en decadencia. Ahora, ese sistema, como las computadoras de antes, ¿te acordás que la computadora cuando vos estabas laburando en las computadoras que eran de escritorio? Ese sistema es la Matrix. Bueno, la computadora en un momento, viste que se dejaba andar, Sí. se tildaba porque había demasiada información, y vos por ahí habías escrito 7 páginas y se te tildaba y te daba bronca, 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 pero al final tocabas un botón. ¿Qué botón tocabas? Generalmente Control Alt, perdón, F5 Sí, para. bueno, Sí, sí. que terminabas de Sí. tocar eso y no pasaba nada. Y después tocabas un botón físico, porque vos, Sí, claro, para apagarla. reset Sí, reset, sí. o reboot. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, Milei es el reset del sistema político argentino. Mirá Milei qué analogía. es el reset. Cuando si el sistema se traba, no es que lo vas no desinstalás o no reiniciás desde el software. Directamente lo haces desde el hardware. Exactamente. Desenchufás la computadora. Milei es el reset. Ahora, después cuando la volvés a enchufar, perdiste toda la información. O sea, lo que se llama. La memoria RAM Sí, sí, sí. se desinfló de información. Los buffers se desinflaron de información. Los circuitos de circulación volvieron a funcionar, pero el sistema operativo sigue siendo el mismo. Es decir, descomprimiste un sistema que estaba colapsado para que vuelva a funcionar el mismo sistema. Entonces, ese vuelva a funcionar el mismo sistema, pero habiendo perdido todo lo que se había acumulado previamente, No, sigue la misma computadora, sigue con el mismo sistema operativo. y perdiste un montón de laburo. Perdiste todo lo que avanzaste en el jueguito. ¿Y qué quiere decir lo que avanzaste en el jueguito? ¿En qué habíamos avanzado? A ver. Conquistas sociales, Exactamente. claro. Entonces, pero te voy a dar un ejemplo tremendo, que me lo explicó Martín Guzmán, con quien volví a tener algún diálogo. Que no te vean, ¿eh? Lo odian, en tu espacio lo odian. Sí, pero a mí tampoco me quieren demasiado. Es amigo también, Martín. A mí tampoco me quieren. Pero ¿sabes por qué volví a tener un diálogo? Porque yo hice una evaluación autocrítica yo fui muy, muy crítico con Guzmán desde el primer día. Creo que algunas críticas eran acertadas. Es decir, que era un hombre honesto e inteligente, que se tenía que reencontrar con su pueblo, porque había estado mucho en el exterior, que le faltaba un poco de conciencia histórica, y que, como todo tipo tan inteligente y tan capaz en términos de su profesión, tenía una cierta soberbia, digamos, que le impedía escuchar otras cosas. Y también creo que lo que él acordó con el Fondo Monetario Internacional fue malo. Pero así como creo eso, me autocritico que yo
me prendí inconscientemente a una onda de Guzmán es el malo de la película. Guzmán es el malo de la película, Guzmán es el malo de la película, hasta que estalló Guzmán. Y ese fue un parteaguas en el gobierno del Frente de Todos. Y yo no es que estaba diciendo, che, seamos razonables, por ahí lo de Guzmán del fondo estuvo mal, no estamos de acuerdo, no lo votamos, pero no es el malo de la película, hay que buscarle la vuelta. No, yo no estaba en esa sintonía, yo estaba en Guzmán nos cagó. Chau. Sí. Guzmán nos traicionó, Guzmán vendió a la patria el Fondo Monetario Internacional. Y después empiezo a revisar y veo lo que pasó después. Y digo, qué boludo que fui. Qué boludo, me equivoqué. Me equivoqué. Entonces, cuando uno se equivoca, esto no es un pedido de perdón en lo personal, porque no lo agredí. No, en pero lo personal. reconocés, Juan. Reconocí. Entonces, quiero hablar con Guzmán. Primero le hice una crítica de que él se había comprometido a darme una devolución sobre el proyecto de salario básico universal, que nunca me la dio. Su respuesta fue que una persona muy importante del gobierno le dijo que de ninguna manera se podía avanzar en eso. Entonces, bueno, le dije, me tendrías que haber llamado y me tendrías que haber dicho. ¿Quién fue esa? No lo voy a decir. Eso si lo quiere decir Guzmán, que lo diga Guzmán. Yo no voy Yo puedo decir las cosas que yo viví, no las que vivieron otros. Y después le dije, bueno, y después lo otro es, yo la verdad que no me di cuenta de que esto podía ser malo para el país, digamos. Más allá de si él renunció bien, renunció mal, los errores que él haya cometido, etcétera, que los cometió, yo hablo de mis errores. Y yo me equivoqué con eso. Creo que hubiese sido mejor para el país que Guzmán hubiese permanecido como ministro. Creo que hubiese sido mejor para el país. Entonces, bueno, Guzmán me dice, fíjate el tema del artículo 16 de la ley de la constitución de facto que quiere imponer Milei con esta ley que se llama Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Escuchá el nombre. ¿Qué dice la 16? Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. ¿Pero quién sos, papá? Alberdi. O sea, pero por eso, las bases. Ese era el borrador de la constitución. Pero, de verdad, flaco, ¿qué carajo te creíste que sos? Querido Javier, de verdad, ¿qué carajo te creíste que sos? Vas a hacer la refundación nacional y eliminar la decadencia de los 100 años, pero te estás engañando vos mismo, te están cagando. ¿Viste cuando le das manija a... Yo no quiero entrar en el plano de la psicología porque sería... Olvídate de Milei por un rato. Es la relación... Olvídate de Milei, ¿eh? Cualquier, ¿cómo se dice? Relación con la realidad es pura coincidencia. Sí, sí. El vínculo psicópata-psicótico. El psicótico que empieza con su delirio y el psicópata que es frío y calculador y le da manija. Y le dice, sí, el demonio está hablando y te está llamando. Y el psicótico, en la psicosis vos tenés algún tipo de conexión con la realidad. Vos podés decir, yo caminé recién por Honduras y me apareció Satanás. Totalmente. Yo caminé por Honduras, Totalmente. Pero te estoy asegurando que me apareció Satanás. Eso es un brote o una característica. Y el psicópata, que es muy frío y muy calculador, te va manipulando. Entonces, yo veo, haciendo una analogía, que hay una relación psicópata-psicótico, no de personas, de funcionamiento. De sistemas, decís vos. Hay un sistema psicopático y un sistema psicótico. Y un sistema psicótico. El sistema psicótico es el que pone la trucha. Es el sistema político que gobierna. No, no. El sistema psicótico es el que pone la trucha y firma y cree que está haciendo las bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Como cuando hicieron la Revolución Libertadora y bombardearon la Plaza de Mayo, que subjetivamente los tipos se creían que estaban liberando el país, masacrando su propio pueblo. Psicóticos. Y después están los psicópatas, que son los blaquier del mundo, que calculan milimétricamente cuánta guita van a ganar con cada medida. No lo tomes a mal. Sí. ¿Y vos dónde estás? ¿En la neurosis? ¿Vos sos neurótico? ¿Vos sos neurótico? ¿Vos sos neurótico? Pero fuertes, sí. ¿Y vos nunca sentiste que te utilizaron tu parte, tu brote? Todos tenemos en algún momento un brote psicótico. ¿No sentiste que había un psicópata usándote? Yo 1000 veces. Yo me limpié de eso, ¿eh? Mírame, Juan, yo me limpié. Nació veces. Esto, de parte de mi limpieza nació esto. Que no tengo ningún psicópata tratando de presionarme. Bueno, ¿qué hiciste vos con eso? Me han usado 1000 veces, pero no culpo a nadie, porque yo tomé mis propias decisiones. Y
Y en general, salvo cosas como esta de Guzmán, por ejemplo, no me arrepiento de las decisiones que tomé. No me arrepiento porque emergieron de convicciones que pueden haber sido equivocadas en algún momento, en otros no, pero emergieron de convicciones genuinas. Pero nosotros en nuestra organización tenemos como una regla tácita, que no tenemos conducción que se haya criado con el modelo mental de los 70. Es el modelo mental de la Guerra Fría. Que es un modelo mental de una época de guerra. A priori histórico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la Guerra Fría, es decir, durante una guerra, la manipulación, la utilización instrumental del otro, la negación del imperativo categórico de que el otro ser humano nunca es un medio para mis fines, se anulan. En la guerra, la manipulación en relación al objetivo de derrotar al enemigo, vos podés mandar a un batallón entero a la muerte si eso cumple fines estratégicos para lograr tus objetivos militares. Entonces, hay una mentalidad propia de los 70 que es muy manipulatoria, muy psicopática, para decirlo en esos términos. Entonces, por una cuestión de anticuerpos, no por una cuestión de dogma, por una cuestión de anticuerpos, el modelo mental de nuestro grupo no puede estar forjado En eso. en ese clima de época. Juan, tenemos que dejar, escuchá, tenés que ir tenés que verlo, Javier. Tenés que encontrarte. ¿Te juntarías? Tenés que juntarte. Yo me puedo juntar con cualquiera. Lo Tenés que pasa juntarte, tenés es que juntarte. Porque tenés, aunque te parezca muy loco, tenés muchas cosas en común. Pero yo te quiero decir algo porque tiene que ver con lo que vos me preguntaste. Digamos, estas bases y puntos de partida alberdianos para la libertad de los argentinos son básicamente una provocación a una situación de violencia política. Porque hay un equipo, un grupo, un batallón, o como lo quieras llamar, que está diciendo, me cago un poquito en la Constitución. Si yo tengo la mitad de +1, cosas que van desde la ley de administración financiera en la que te puedes endeudar sin ningún tipo de requerimiento judicial, la delegación de facultades absolutas al Poder Ejecutivo, hasta que los jueces, esto es una cosa increíble, tienen que usar toga y martillo. Acaba de tuitear. Justo abrí esto antes de despedirte, sí. Juan. Acaba de tuitear. Milei. No, perdón, no es Javier Milei, no. ¿Por qué toga? Le preguntaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, porque me parece que recalca el hecho de que solo tenemos autoridad en el momento en que juzgamos y que después somos seres comunes, simples ciudadanos. Cuando nos togamos, nos tenemos que desapoderar de nuestra propia identidad y lo crucial de ese desapoderamiento es abdicar de nuestras propias convicciones morales que son solamente nuestras. O sea que le parece que le preguntaron a Rosenkrantz, el tipo dijo, claro, la toga los representa. Bueno, evidentemente Rosenkrantz participó de la redacción del proyecto de ley. Pero a ver, yo lo sé a esto, yo sé Rosenkrantz cómo funciona, lo vi trabajando de escriba, no me lo contó nadie, lo vi yo trabajando de escriba, de empleado en la redacción de la ley de barrios populares, que es una gran ley, que yo negocié con el macrismo, antes de que sea juez. Era un pinche, aparte es un tipo muy mediocre, muy incapaz. Rosenkrantz. Un juez que aceptó, aunque después lo convalidó el Senado, todo eso, pero el tipo aceptó que lo nombren juez por decreto. ¿Entendés lo que te digo? Aceptó algo tan antidemocrático como ser juez de la Corte Suprema por decreto. No importa que después se haya convalidado. Eso refleja lo que es el tipo. Refleja lo que es el tipo. Después te puede chamullar con lo de la toga, pero mirá, esa es una necesidad y urgencia para sacar al pueblo nuestro de la pobreza, que estos sinvergüenzas se pongan una toga y usen un martillo, no jodamos. Pero digo, esto, si Javier Milei no reflexiona sobre que no es un enviado de la providencia que va a arrasar con todo y construir un enorme y maravilloso castillo para el resto, no puede terminar bien. Y no es una amenaza, ni una advertencia, ni nada. Es un análisis político y social de la situación que existe en nuestro país. Juan, escúchame, te aprecio mucho, te respeto y siempre es un placer charlar con vos. Bueno, igualmente. Gracias, Juan, querido, y buen año, buena fiesta. Bueno, igualmente. Igualmente, Juan. Nos vemos mañana si Dios quiere. Chau.